a hacer un ejercicio de programación lineal. Ahí tenemos el problema, es una empresa de auditores que prepara liquidaciones de impuestos y auditorías para empresas y tiene interés en saber cuántas auditorías y liquidaciones puede hacer mensualmente de manera tal de maximizar sus ingresos, sabiendo que tiene 800 horas de trabajo directo y 320 horas para revisión, todo esto por mes, y nos da distintos datos en donde la auditoría en promedio requiere 40 horas de trabajo directo y 10 horas de revisión, y además aporta un ingreso de 300 pesos. Y una liquidación de impuestos tiene 8 horas de trabajo directo, 5 horas de revisión y produce un ingreso de 100 pesos. Lo que estamos buscando, digamos, es aquella combinación tanto de auditorías como de liquidaciones que maximice sus ingresos, ¿no? Sabiendo que el máximo de liquidaciones mensuales disponibles es de 60. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar primero son las variables de decisión. Entonces, en este caso, digamos, al tener dos variables de decisión, podemos resolverlo a partir del método gráfico. Y vamos a tener como variables x1, que va a ser la cantidad de auditorías, y x2, que va a ser la cantidad de liquidaciones. Y además tenemos algunas restricciones. Las restricciones van a ser el tiempo de trabajo directo, eso sería una restricción. Otra restricción es el tiempo de revisión. Y por último, la restricción de las liquidaciones, las máximas liquidaciones disponibles por mes. De manera que nosotros podemos plantear una función, ¿sí? Nuestra función objetivo, que va a ser maximizar, ¿sí?, esta función, que es 300, o sea, lo que estamos maximizando son los ingresos, 300 pesos por la cantidad de auditorías, más 100 pesos multiplicado por la cantidad de liquidaciones, y eso va a estar sujeto a las tres restricciones que teníamos. Esas tres restricciones van a ser 40 las de trabajo directo, 40 por auditoría, por x1, más 8 por las liquidaciones. Eso tenía que ser menor a 800. La segunda restricción es que 10 x1, es decir, 10 horas de revisión de auditorías, multiplicado por la cantidad de auditorías, más las 5 horas de revisión de liquidaciones, multiplicado por la cantidad de liquidaciones, tiene que ser menor o igual a la cantidad de horas de revisión mensuales. Y además sabemos que la cantidad de liquidaciones mensuales tiene que ser menor o igual a 60. Si bien hay una restricción que no figura al ser un problema de índole, digamos, más económico, lo que nosotros le vamos a pedir, digamos, también como una restricción, es que tanto x1 como x2 tienen que ser mayores o iguales a 0, porque en definitiva yo no voy a poder tener ni auditorías negativas ni liquidaciones negativas, con lo cual el problema ya queda reducido, digamos, a la maximización de esa función objetivo, sujeto a todas estas restricciones. Como nosotros decíamos, lo que podemos hacer al tener solo dos variables de decisión es aplicar el método gráfico. ¿Cómo aplicamos el método gráfico? Lo primero que tenemos que hacer es hallar las rectas, ¿sí? Vamos a hallar la recta de la primera restricción, era 40x1 más 8x2, eso lo vamos a igualar, digamos, para poder graficar, a 800. Entonces voy a despejar x2, x2 me va a quedar igual a 100 menos 5x1, ¿sí? Porque estoy haciendo, en realidad, despejo x2
Entonces me queda 8x2 es igual a 800 menos 4x1. Paso el 8 dividiendo, entonces me queda 800 dividido 8, 100, 40 dividido 8, 5. Y acá puedo darle algunos valores, no, esto iba a ser x2, le puedo dar algunos valores a x1, de manera de poder obtener el valor correspondiente de x2. Entonces si x1 iba a ser 0, ¿sí? 5 por 0, 0, me queda 100 x2, y si, por ejemplo, x1 es 20, ¿sí? Lo reemplazaría ahí, 5 por 20 es 100, 100 menos 100 es 0. Esa sería la primera. Cuando tenemos la segunda restricción era 10x1 más 5x2, lo pongo en igual para poder realizar el gráfico, era igual a 320, voy a despejar nuevamente x2, y x2 va a ser 64 menos 2x1, ¿sí? Resultado de 5x2 es igual a 320 menos 10x1, y después paso el 5 dividiendo, 320 dividido 5, 64, 10 dividido 5 igual a 2, y acá puedo hacer lo mismo que en el anterior, le doy dos valores para tener la recta. Entonces voy a decir si x1 es igual a 0, x2 va a ser igual a 64, y si, por ejemplo, x1 es igual a 32, 32 por 2, 64, 64 menos 64, 0, x2 va a ser igual a 0. Y la tercera restricción no hace falta que haga nada porque me decía que x2 tenía que ser menor o igual a 60, con lo cual, digamos, ahí ya tengo resuelto parte del problema porque va a ser directamente 60. Entonces ahora puedo hacer el gráfico, ¿sí? Vamos a tener x1 y vamos a tener x2, y ahí lo que vamos a hacer es graficar esas rectas que nos quedaron, en donde vamos a tener 60, esa sería la restricción de 60, entonces acá vamos a decir que todo lo que está por abajo de 60 termina siendo un área factible. ¿Sí? Ahora vamos con la segunda restricción. La segunda iba a ser, o sea, si nosotros le dábamos el valor 0 a x1, ¿sí? Si nosotros le damos el valor 0 a x1, x2 iba a ser 100, de manera que vamos a tener, nos va a cortar en 100, y en 20, ¿sí? Entonces esta recta nos va a quedar en 100 y en 20, y acá tenemos una nueva área factible, ¿sí? Que va a ser todo lo que esté por debajo de esa curva, ¿sí? Todo eso va a ser una nueva área factible. Y por último, la última de las rectas me iba a dar en 64 y en 32, ¿sí? O sea, sería 64 y 32, y eso me va a dejar nuevamente en una nueva área factible, ¿sí? Que va a estar determinada por esos puntos, ¿sí? Entre 32, de manera que todo lo que, digamos, la intersección de esos tres colores, la conjunción de esos tres colores, va a terminar siendo nuestra área factible. La voy a dibujar un poco mejor acá abajo. Nuestra área factible va a terminar siendo algo así y así, ¿sí? En donde nosotros lo que tenemos que encontrar es aquella solución óptima que haga que nuestros ingresos
a partir de la cantidad de auditorías y a partir de la cantidad de liquidaciones sea la óptima, y eso lo vamos a encontrar dentro de alguno de los vértices, que es donde se venían juntando cada una de las rectas. Entonces hay determinados puntos que ya los sabemos. Este sería el punto, la combinación 0, 0. Este sería la combinación 20, 0. Esta sería la combinación 0, 60. O sea, 0 de x1 y 60 de x2. Y tendríamos que hallar estas dos esos dos vértices que en principio no lo tenemos. Sabemos que este vértice, digamos, está para el x2 está en 60, pero no conocemos el valor de x1, que sería acá, no sabemos cuál es. Y para esta, digamos, no conocemos ni el valor de x1 ni el valor de x2. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar esos vértices? Vamos a ir con el que para x2 está en 60, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, si x2 es igual a 60 y cortaba, digamos, a otra de las restricciones que era 10x1 más 5x2 igual a 320. Entonces lo que hacemos directamente es reemplazar el 60 ahí, que era el valor de x2, entonces nos va a quedar 10x1 más 300, 60 por 5, 300, es igual a 320, de manera que despejando nos va a quedar que x1 es igual a 2. Entonces, como x1 es igual a 2, x2 es igual a 60, el punto, este vértice, va a cortar a x1 en 2 y a x2 en 60. Vamos a hallar ahora ese vértice que es, digamos, va a ser resultado de las otras dos restricciones, que eran 40x1 más 8x2 igual a 800, 10x1 más 5x2 igual a 320. Nosotros ya arriba, después si ustedes lo quieren ver, habíamos despejado de esa primera ecuación, habíamos despejado x2, entonces nos va a quedar que x2 era 10 menos 5x1. Entonces eso lo vamos a reemplazar, digamos, en esta que era x2, y lo que nos va a quedar es 10x1 más 5 multiplicado por 100 menos 5x1 es igual a 320. Y ahora lo que vamos a hacer es operar, digamos, esto, aplicamos distributiva y nos va a quedar 10x1 más 500 menos 25x1 es igual a 320. Y ahora lo que hacemos es agrupar de un lado los x1 y del otro lado los términos independientes. Me va a quedar menos 15x1 va a ser igual a 320 menos 500 menos 180, con lo cual los negativos, digamos, se cancelan y me va a quedar que x1 es 180 dividido 15, que es 12. Y ahora sí, voy a la ecuación de arriba y reemplazo el x2, y el x2 va a ser, era 100 menos 5x1, es decir, 5 por 12 es 60, 100 menos 60, 40. Es decir que el punto que buscábamos aquí arriba va a estar dado por 12 de x1 y 40 de x2. Una vez que tenemos todos los vértices, lo que hacemos es reemplazar en la función objetivo, ¿sí?, y ver cuál es, en nuestro caso, el valor que maximiza, ¿sí?, la rentabilidad de este estudio. Entonces, el primer punto era 0, 0. Entonces vamos a decir que z
era igual a 300 por x1, que va a ser 0, más 100 por x2, que va a ser 0, 300 por 0 más 100 por 0 nos va a dar 0. Otro de los puntos será 20 y 0, ¿sí? 20 auditorías y 0 liquidaciones. Todo esto son áreas factibles, por supuesto, ¿no? Entonces sería 300 multiplicado por 20 más 100 multiplicado por 0. Esto me va a dar 6000. Esto significa que una de las posibilidades que tiene la empresa es hacer 20 auditorías por mes y no hacer ninguna liquidación. Eso le va a reportar, digamos, un beneficio de 6000 o un ingreso de 6000. Otra posibilidad era no hacer auditorías y hacer 60 liquidaciones, que era el máximo de las liquidaciones. Entonces nos va a quedar 300 multiplicado por 0 más 100 multiplicado por 60, 6000. Estas eran las tres que nosotros ya teníamos a simple vista. Y vamos a tener la otra que era 2 auditorías y 60 liquidaciones. Esto va a ser igual a 300 multiplicado por 2 auditorías más 100 multiplicado por 60 liquidaciones. Esto nos va a dejar una rentabilidad de 6600. Y por último vamos a tener la que hallamos recién, 12 auditorías y 40 liquidaciones, y eso va a ser 300 multiplicado por 12 más 100 multiplicado por 40. Eso nos va a dar como resultado 7600. Entonces, una vez que nosotros hallamos todas esas posibles combinaciones, lo que vamos a decir es que las cantidades tanto de auditoría y liquidaciones que maximizan a la empresa van a ser, o sea, que maximizan la rentabilidad de la empresa, van a ser 12 auditorías y 40 liquidaciones, que representa un beneficio de 7600. Todo esto mensual, por supuesto.